Bueno, muy bueno estar a todos y a todas en los diferentes lugares de Latinoamérica donde nos encontremos. Soy Miguel Alberto González González de Colombia y estamos en este sueño de un seminario internacional virtual denominado Destinos de la Infancia, Discapacidad, Alteridad e Inclusión. En particular, pues vamos a conversar sobre la humanización de los miedos, el lugar de los olvidos y la deshumanización de nuestros fines. Pensando por las alteridades e inclusiones, esas diversidades amansadas en los territorios educativos o sometidas en los territorios jurídicos, los discursos de los poderes y la constitución de subjetividades, los lenguajes de los poderes y su forma de pensarnos, de someternos. Algo sobre nuestros miedos, nuestros olvidos y sobre cómo los podemos a veces replicar en el ejercicio académico, en el ejercicio intelectual, en la cotidianidad misma, en lo que somos y devenimos. ¿Cuáles son algunas lógicas de vivir en juntedades en pleno siglo XXI? ¿Qué pasa con nuestros tiempos? ¿Por qué los hemos dejado intoxicar? ¿Por qué los hemos dejado agendar? ¿Por qué estamos cosificados alrededor de los tiempos? Algunos preludios de sorderas, como si tuviéramos algunas sorderas, algunas cegueras selectivas, algunos de nuestros sentidos obnubilados, perdidos en algunos espacios. Y sobre algunos amores prohibidos que solemos registrar en nuestros ejercicios cotidianos y en nuestras movilidades cotidianas. Cuando yo pienso en los lenguajes de los poderes, encuentro que los poderes no somos inocentes frente a lo que estamos haciendo. Que los poderes saben qué es lo que necesitan, que los poderes someten cuando tienen que someter. Y para eso los poderes acuden a lenguajes muy particulares, a sus propios lenguajes, a sus propias enciclopedias. De ahí que cuando nosotros revisitemos el mundo de la infancia, o nuestros viajes a nuestra propia infancia, debemos revisar cómo han influido esos lenguajes en nosotros y qué tipo de lenguajes nos están traspasando desde muchas maneras. Yo pienso en los lenguajes de los poderes religiosos. Es un asunto muy poderoso. Aquí nos tocó a nosotros el judeocristianismo o el cristianismo o el catolicismo, pero en todo el mundo hay una gran cantidad de religiones con unos poderes impresionantes, con unos lenguajes desbordantes, con unos lenguajes creativos, entre otras cosas. No son lenguajes enquistados, lenguajes muy poéticos que nos dicen cuándo debemos nacer, cuándo debemos rezar, cuándo debemos donar dineros, que nos dicen cuándo debemos casarnos, cuándo separarnos o cuándo vivir para la eternidad, cuándo morirnos o cómo morirnos. Son lenguajes muy potentes. Entonces, un profesor que piensa en las infancias necesariamente debe estar revisando cómo ocurrieron en sí, cómo siguen ocurriendo los lenguajes religiosos, porque digamos que uno no es culpable de los lenguajes religiosos que le llegan. Nuestros padres, nuestra cultura, nuestro sistema tiene unos sistemas de creencias, unos modelos, unas lógicas de organizar sus realidades. Y esas lógicas las vamos pasando de grupo social en grupo social, de mano en mano, de voz en voz, de lenguaje en lenguaje, de cerebro en cerebro, de personita en personita. Y hacemos muchas maneras para que eso ocurra. De ahí que revisar los lenguajes religiosos, los que están ocurriendo en nosotros, son supremamente importantes. Yo a veces no logro entender cómo las comunidades indígenas latinoamericanas no tienen sus propias deidades, cómo de pronto las dejaron desaparecer y ingresaron otras religiosidades. No que esté mal, simplemente es revisarlo, no que esté bien, es poner en tensión esas realidades. De ahí que revisar los lenguajes religiosos que nosotros han acaecido y siguen acaeciendo son muy necesarios hoy por hoy.
cuando queremos revisitar el mundo de las infancias. Y a veces para revisitar el mundo de las infancias, pues revisitemos nuestras niñeces, hagamos un viaje a nuestra niñez, hagamos un viaje a nuestras juventudes, demos un paso hacia atrás en torno a nosotros mismos. Pero también cuando hablamos de los lenguajes de los poderes religiosos, podemos pensar en los lenguajes de los poderes económicos. Bueno, los lenguajes de la economía o de las economías son incontestables. Son lenguajes muy poderosos, con una potencia impensada. El conocer por qué ciertos sistemas organizativos económicos de la realidad surgen como surgen, se desplazan como se desplazan. Pensar en sus enciclopedias, en sus diccionarios. Es decir, todos los lenguajes del mundo económico que se traducen a los mundos de las publicidades, a los mundos de las grandes pantallas, a todos estos mundos como si nosotros ya no tuviésemos libertad. De hecho, esos grandes poderes económicos, en esos grandes lenguajes están los grandes lenguajes del turismo. Hay que hacer turismo porque hay que hacer turismo, hay que viajar porque hay que viajar. Si antes las religiones tenían el sistema de peregrinación, nos dice Byun y otros pensadores, pues hoy lo hemos transformado en el turista, como si el turista moderno fuera un peregrinador, a diferencia que aquellos peregrinaciones o peregrinadores iban a sus lugares y eran de ellos, los sentían de ellos. Hoy cuando uno va de turismo, ningún lugar es nuestro, los no lugares, los museos no son nuestros, nos sacan cuando quieren, nos devuelven, nos dejan entrar, nos cobran entrada, los centros comerciales nada como si fuese de nosotros. Estamos llenos de no lugares en la nueva peregrinación turística o homogeneización turística de las realidades. Pero los lenguajes de la religión, los lenguajes de la economía, los lenguajes de las ciencias. Estamos plagados de ciencias que nos dicen miles de cosas y no somos capaces, no tenemos elementos para confrontarlo. Cuando regresemos a la niñez y cuando nos encontremos con nuestros niños, con nuestros jóvenes, nosotros deberíamos revisar qué lenguajes científicos ocurrieron en mí, porque esos lenguajes me marcan y uno tiene unas tendencias. Uno podría incluso adentrarse por los lenguajes científicos de la salud o de la alimentación. Pues hoy sabemos que resultó perjudicial comer de todo. De buenas a primeras solo podemos comer lo que nos venden algunas empresas. Revisitar los lenguajes científicos son una necesidad urgente, constante en nosotros mismos, porque esos lenguajes también tienen mucha capacidad de decisión. Los lenguajes jurídicos, las constituciones, las leyes, todo este tipo de campos semánticos y campos estructurados, lingüísticos, legislativos que nos dicen qué hacer o qué no hacer, con los cuales nos controlan y nos imponen constituciones incambiables y códigos incambiables. O bueno, los cambian cada que un presidente quiere seguir en el poder 50 años, eso nos hemos dado cuenta en América Latina. La jurídica siempre al servicio de los poderes, es lo que quiero decir. Está revisando esos lenguajes. Revisar los lenguajes éticos, los lenguajes estéticos, revisitar los lenguajes educativos. Bueno, uno es sujeto de los lenguajes con los cuales lo han formado. Estar en viaje en esos lenguajes, caminar dentro de esos lenguajes, saber de sus didácticas, saber de sus pedagogías, es una misión fundamental, una función fundamental que cada uno de nosotros como profesores no debemos y requerimos estar comprendiendo. Bueno, son muchos los lenguajes de los poderes, demasiados los lenguajes de los poderes, y cada uno de nosotros podrá revisar de manera pausada. Incluso dentro de las pedagogías, de las didácticas, hay escuelas, y esas escuelas nos dicen qué hacer, cómo enseñar o cómo no enseñar. Son lenguajes de los poderes, no son lenguajes menores. Y uno como profesor es un poder también, debe identificar sus propios lenguajes. Porque aquí quiero llegar a un campo de un texto que hemos publicado en algún momento, por allí por Buenos Aires, por Rosario, en Homo Sapiens, que se titula Miedos y olvidos pedagógicos.
Porque entonces también los lenguajes nos han dicho cuáles son los miedos con que debemos transitar el mundo. Y nos venden miedos, todos los días nos venden miedos. Por eso los seguros, por eso los sistemas de venta de salud. E incluso algunos tenemos unos miedos superiores a nosotros mismos, superiores a la muerte incluso. Por eso compramos las funerarias, por eso compramos terrenos donde nos deben cuando ya estemos muertos. Es decir, todo un sistema de venta de posfuturos, un sistema de ventas de futuros, de realidades ajenas a nuestros tiempos. Entonces, revisitar nuestros miedos, comprender qué miedos nos han integrado, es muy importante en el ejercicio académico, porque ello nos obligará de una manera inmediata a saber si estamos o no replicando los miedos. Es posible que estemos replicando miedos en el ejercicio continuo con nuestros infantes, ofendiendo sus alteridades y dificultando incluirlos o que aprendan de las inclusiones, porque lo primero que les estamos integrando o incluyendo son nuestros miedos. Y el miedo es todo un sistema de exclusión. Yo excluyo de acuerdo a los miedos o incluyo de acuerdo a los miedos. De acuerdo a esos campos es significativo. Y ahí que miedos y olvidos pedagógicos nos llaman la atención, por ejemplo, el miedo a ser humillado. Eso no era un miedo de hace 2000 años, ni siquiera de hace 500 años. Es un miedo muy moderno. Todos sentimos miedos a ser humillados, a ser maltratados, a ser desconocidos. Revisar de manera constante esos miedos y no humillar, por ejemplo. No humillar, por ejemplo, en el ejercicio pedagógico, porque a veces humillamos con el conocimiento, a veces humillamos con la ignorancia del otro. Si es que la ignorancia es simplemente un campo en el cual yo no he podido llegar, y uno es ignorante de miles de campos. Por suerte somos ignorantes, y por suerte, gracias a la ignorancia, existen las universidades, los colegios y las escuelas. Y no sé si haya que domesticar todas las ignorancias. Lo que sí hay es que comprender todos los miedos. Y encontrábamos un miedo por cada día. Puede creer, encontramos, por ejemplo, miedo a la ausencia del miedo. Hay gente que tiene miedo que los otros pierdan el miedo. Es así de dramático el asunto y el viaje por los diferentes miedos, por todo lo que nos constituye. Miedos por día. Encontramos en miedos y olvidos pedagógicos que nos alcanza un miedo por día, para cada día un miedo diferente. ¿No les parece fantástico? O acogedor, o sobrecogedor. Bueno, cada uno podemos hacer el listado de los miedos. ¿A qué le tememos? ¿Qué nos enseñaron a tenerle miedo? Hagamos el listado tranquilamente y nos vamos a sorprender. Yo lo hice de manera auténtica y después me di cuenta que yo era un vendaval de miedos, una tormenta de miedos. Bueno, al menos identificarlos, saber cuáles esos miedos, con cuáles miedos nos estamos acostando y con cuáles miedos nos estamos levantando es fundamental. No porque nos acostemos con monstruos y con fantasmas. Bueno, también a veces nos toca acostarnos, o el otro dice me acosté con un fantasma o con un monstruo. Pero es cómo somos capaces de deshabilitar tantos miedos y no enseñarlos. Y luego la pregunta por los olvidos. ¿Qué hemos enseñado a olvidar? ¿Qué hemos enseñado? ¿Qué olvidamos enseñar? Por ejemplo, olvidamos enseñar muchos campos que valía la pena revisar. Olvidamos enseñar a bailar. Uno debería aprender a bailar, eso uno debe ir a la escuela, al colegio, a la universidad que le enseñen a bailar, eso es lo que uno aprende en la vida, a escuchar música salsa o el tango o la ranchera o el reggaetón o no sé, a bailar, a nadar, uno debería enseñarle a nadar los primeros días de clase, a manejar vehículo, a manejar bicicleta, a barrer la casa también, a tender la cama, a hacer hojas de vida. Porque uno después se la pasa pidiendo empleos y no sabe cuál es la hoja de vida adecuada. Porque no nos enseñaron a hacer entrevistas. Esas son cosas fundamentales que hemos olvidado enseñar. No las sabemos enseñar, no sabemos enseñar a veces. Es decir, cosas prácticas que nos sirvan para hacer un nudo, una corbata, ponerse unos zapatos.
Incluso combinar los colores del vestuario según sea el lugar, porque a veces no todos los lugares caben todos los vestuarios. La gente le dice que uno debe ser auténtico, pero la autenticidad entonces ¿en qué consiste? La escuela, el colegio, la universidad, el lugar que nos enseñan a cantar, a tocar un instrumento musical, a jugar fútbol si nos gusta. Y después vendrán lo que viene, las matemáticas, el lenguaje, enseñar a leer, enseñar a disfrutar los libros, enseñarnos a hacer un mercado, a cocinar. Para eso tenemos como 15 años, que es el sistema educativo, para no saltar a la universidad. Todos esos campos los podríamos aprender de manera organizada y de manera diferenciada. Eso lo hemos olvidado. Lo aprendemos de nuestros padres, lo aprendemos de manera forzada. Incluso deberían de enseñarnos a navegar en internet hoy en día, así como antes nos enseñaban otras cosas. Hay muchas cosas prácticas de la vida, a pintar casas, a corregir libros cuando se dañan, muchas cosas que uno debe aprender para la vida práctica y que de manera definitiva no nos vienen enseñando. Entonces, preguntarnos por nuestros olvidos y verificar qué es lo que ocurre con esa serie de olvidos. Cuando yo pienso en los tiempos, pienso en este textico que hemos publicado que se llama Tiempos intoxicados en sociedades agendadas, sospechar un poco del tiempo educativo. Es que estamos colonizados con los tiempos. Ya parece que el tiempo no fuera de nosotros, como si uno no tuviese derecho. O es que ya ni tenemos derecho. Somos unas sociedades agendadas, a sociedades sin sorpresas. Ya sabemos qué hacer mañana, pasado mañana, dentro de 3 meses, dentro de un año, increíble, dentro de 5 años. Sociedades altamente agendadas, sociedades sin sorpresas para dividir el tiempo. Solamente un tiempo, el Cronos. El Cronos no lo habitaron. Con el Cronos estamos fundamentalmente sometidos. No nos enseñaron, en la escuela no nos enseñaron a vivir ni el Aion ni el Kairos, que son otras formas de comprender el tiempo. Solamente nos enseñaron a vivir el Cronos. Y en sociedades altamente agendadas, pues encontramos agendas políticas, agendas económicas, agendas de los seguros, agendas del turismo. Estamos agendados de manera constante a las agendas del turismo, agendas de las compañías de transporte, agendas deportivas, mundiales, campeones, agendas sobre agendas, agendas informativas. Luego entonces revisar cada una de nuestras agendas y las agendas educativas se me olvidaban. El chico asiste o la chica asiste, el infante asiste a la escuela a cumplir una agenda. Bueno, las sociedades agendadas son sociedades muy cansadas, son sociedades, como nos dice Biot, altamente aburridas, altamente cansadas, sociedades desanimadas, agónicas, diríamos nosotros, en la agonía del tiempo, en la agonía de la falta de poder estar tranquilo con nuestros tiempos. Y eso nos hace sospechar del tiempo, cómo estamos administrando los tiempos. ¿El tiempo es solamente cronos? ¿El tiempo es solamente calendarios? ¿El tiempo es solo horas? ¿O hay algunas comunidades que están viviendo el tiempo muy diferenciado y para lo cual las horas, los calendarios no son? Es probable que hayan comunidades indígenas, incluso comunidades o pequeños grupos humanos en nuestras grandes ciudades, lo que nosotros llamamos habitantes de la calle. Es posible que algunos de ellos ya no estén viviendo el tiempo nuestro. Un tiempo que nos sometía, ¿no? Porque el año tiene que ser 12 meses, porque tiene que ser una semana de 7 días, porque podríamos resignificar esos campos, seguramente que sí. Siquiera para variar, para modificar este viaje enclaustrado en las agendas, este viaje sometido de las agendas, que es el viaje que necesita la economía. Pensar el tiempo, pensar cómo habitamos el tiempo. Porque el aion, que es el tiempo psicológico, en otros escenarios los griegos lo llamaban el tiempo de los dioses, es un tiempo muy profundo, es un tiempo muy de uno. De ahí que un minuto en el reloj o una hora en el reloj, en el aion, en el tiempo psicológico de uno, puede ser un segundo, o puede ser 2 o 3 días. Como uno dice, uy, estuve esperando y no esperé sino 10 minutos, pero que yo que espero 2 días, o bueno, 2 horas. Revisar qué pasa con el kairos, que es la fusión de tiempo-espacio, el tiempo oportuno, el tiempo del hombre,
el tiempo de los grandes personajes y de las grandes mujeres de la humanidad. Cuando pensamos en aprender a vivir en juntedades, en aprender a vivir juntos, volvemos a indagarnos entonces por los chicos, volvemos a indagarnos por nuestra juventud, era vivir en juntedades, cómo vamos a confrontar nuestros miedos, cómo vamos a confrontar nuestros olvidos, nuestros agendamientos de los tiempos, de qué manera vamos a revisar los lenguajes que han vivido y que han estado con nosotros. Aprender a vivir juntos, un texto que hemos publicado por Buenos Aires, nos ha puesto en muchas dinámicas, nos ha puesto a pensar cuáles son esos lenguajes para pensar diversidades e inclusiones. Porque es posible que los lenguajes existentes ya no sean capaces de nombrar lo que quieren nombrar y que diversidad no está nombrando lo que es diversidad y no es capaz de contener lo que es diversidad, ni inclusión es capaz de comprender lo que es inclusión. He dado una propuesta, o hemos dado una propuesta, que en lugar de diversidad haya diverser y diversar. Diverser como todas las diversidades, como todas las variedades, como todo lo que hay dentro de mí, es decir, al interior mío, y diversar todo lo que me ocurre afuera. Esos dos campos me podrían poner a mí a conversar. Entonces, ¿cómo diverso con el otro? ¿Qué es mi diverser con el otro? ¿Y qué es mi diversar conmigo mismo? O en su opuesto. ¿Qué es el diversar en las otredades, en las alteridades? ¿Y qué es el diverser en mis mismidades, en mis intimidades, en mis propios escenarios lingüísticos, vitales, de manera concentrada, de manera adecuada entre y los otros? Cuando nosotros hablábamos de los campos del diverser y del diversar y de los lenguajes para pensar las diversidades, nos han conmovido varios campos. Uno, el pensar los estados de ánimo social. Yo puedo vivir en juntedades, pero debo revisar los estados de ánimo social. Y hay estados de ánimo social del miedo, que ya lo cité. Por tanto, si hay miedo, pues lo que sigue es el control. Lo que yo quiero es que se controle el miedo. Y como quiero que se controle el miedo, lo que se hace es facilitar todo el proceso de la vigilancia externa y del sometimiento. Y a eso siguen sociedades encriptadas, sociedades llenas de claves, llenas de criptos, de encerramientos. Bueno, todos manejamos X número de claves, claves bancarias, claves telefónicas, claves sobre claves contra claves. Eso es para lo que yo vengo comprendiendo en las sociedades absolutamente encriptadas. Y esas sociedades absolutamente encriptadas son sociedades muy desesperanzadas, son sociedades casi que sin futuro. Como ya he dicho, sociedades que nos dicen incluso agonizando en el eros, sociedades muy cansadas, sociedades muy sometidas, y eso se traduce en estados de ánimos gaseosos. Nadie responde por nada porque el gas no hay forma de contenerlo. Ya no somos sociedades líquidas al estilo de Bauman, sino sociedades muy gaseosas, muy demasiado gaseosas, perdidas, no hay forma de que nos contengan en ningún lugar. Y ahí entonces, cuando pensamos en las infancias, revisemos cuáles son nuestros estados de ánimo frente a estos estados de ánimo que antes hemos referenciado, que son cortos, pero que también nos pregunta entonces por nuestras formas de pensar. Hay unas formas de pensar adánicas, es decir, yo creo que soy el único que sabe, que inaugura el mundo, que cuenta los lenguajes del mundo, que tiene palabras para todo. El pensar alejandrino, que cree que todo es para conquistarlo. El pensar procustino, el que se tiene que ajustar a mis caprichos. Recuerden que Procusto era un maleante griego que atacaba a la gente y después los llevaba y los acostaba en su cama, en la cama de Procusto. Si eran más largos los cortaba y si eran más cortos los estiraba. Bueno, todos tenemos nuestra propia cama de Procusto, al otro lo ajustamos en nuestras camas. Nuestro pensar cartesiano, es decir, lógico, organizado. Nuestro pensar gandiano, que cree que de Gandhi, ¿no? que el ser humano es muy bueno y es puro amor y es pura paz. No, eso no es cierto. El ser humano, lo que es el ser humano también viola, también roba, también asesina, también mata, también es corrupto.
no solamente es paz y amor y llevar de la mano. El ser humano somos todas esas cosas y en uno pueden convivir en determinadas épocas de la vida todas estas facetas. El ser humano es como la malinche, malinchano también, un sentipensar malinchano, es decir, que se une al poder. No lo derroto, pero me uno a él. También hay un pensar pilatino, de Pilato, es decir, yo a veces me lavo las manos, entiendo la responsabilidad, se las cedo al otro, se las cedo al poder, se las cedo a los presidentes, se las cedo a la afuera. Nos lavamos las manos también. Hay un sentipensar lisistratiano, es decir, que cree que todo se puede resolver desde la erótica con la erótica. Hay también un sentipensar apocalíptico, en la idea de que el mundo se va a acabar, se va a desaparecer, que ya no hay más vidas, que el medio ambiente, que Dios, que los ángeles, bueno, que las guerras, que llevamos muchos tiempos tratando de acabar la tierra, hemos podido. Pero hay que revisar eso. El mesiánico, donde también hay unos que vienen a salvarnos, que nos libren de los mesías, qué miedo. Cada que aparece un mesías es un terror. Cada país que nombra un mesías, que porque va a salvar a ese país, es un fiasco. Y empiecen a revisar historias de presidentes en América Latina, en Europa, en África, en Asia. Gentes que se quedan 30, 40, 50, 60 años en el poder, es que porque son los mesías y van a salvar el mundo. Bien, ¿será cierto que uno debe estar tanto tiempo en el poder? Entonces revisar ese pensamiento mesiánico que también subyace en nosotros, que creemos que tenemos las claves para salvar a la humanidad y para nombrar a lo que deviene. Pues no, revisémoslo de manera tranquila junto con el pensar adánico. Y a esto se ajustan unas maneras profesorales, es decir, unos estilos de uno ser profesor. Aquí recuerdo mucho a Rancière con su maestro ignorante, pero también hay otros, también hay otras maneras. Recuerden que si Rancière trabaja a los niños, Freire trabaja a los adultos. Bueno, hay muchas formas de accionar la realidad de los profesores, pero yo conozco, hemos nombrado unos estilos profesionales vergonzantes, el profesor que le da vergüenza, que es profesor pero le toca porque le pagan por eso, no siente la pasión por eso. El profesor ignorante, que ya habíamos mencionado, para eso les recomiendo leerse El maestro ignorante de Rancière. Quienes no lo han leído, seguramente muchos de ustedes lo han leído, pero a veces leer no hace mal releer. El maestro farandulero, que está pendiente del último, de lo que está ocurriendo en la gran farándula de la televisión, del cine. El maestro corresponsal, que se limita a informar. Pues yo doy la teoría tal y él no tiene nada que ver con la teoría, como que, bueno, a mí me dijeron que 1 más 1 es esto y usted como que no tiene que responder por esa adecuación matemática. También existe el maestro intoxicador, que nos intoxica o que intoxicamos, que nos libera, que nos intoxica con sus lenguajes, con sus imposiciones. Revisar esos estilos profesionales. El maestro ejecutivo, hay que ejecutar, hay que llenar el formato, hay que hacer esto, ejecutar. Usted no se salga de la norma. Hay muchos de esas formas de ser. También está el profesor solidario. Solidario viene de soldado, el que se une a la causa, el que siente el problema del estudiante, los problemas sociales. Está el maestro humanista, bueno, que es más amplio, que entiende todo eso, y lee el mundo y lee la humanidad, no solamente en el desastre, sino lo que genera. El profesor reparador dice que antes de dar clase hay que solucionar el problema de los estudiantes si tienen hambre, si tienen triste. Y tiene mucho sentido. A veces uno, ¿para qué se sienta a dar clase si hay una serie de estudiantes con un problema vital? Ayer su equipo de fútbol perdió 10-0 y eso no lo ha podido resolver vitalmente. Hasta eso debemos enseñarlo en las escuelas, en los colegios, cómo asumir nuestras derrotas y nuestros triunfos. No, eso lo hemos olvidado enseñar. Y cada cual resuelve sus derrotas y triunfos a veces de manera muy violenta. El maestro liberador, que te permite, haz lo que sea, genera lo que sea, eres tú mismo. Te damos unos elementos, confiamos en unos elementos que creamos, unos elementos lingüísticos, pero tú tienes que liberarte. Y el profesor esperanzador, que dice, esto está muy mal, los políticos, hay unos que son, no todos, hay unos que son muy corruptos, la economía es tirana, todos los poderes son muy complejos, pero dice, algo podemos hacer, no nos podemos quedar en las lágrimas.
Es decir, hay que saber que hay una esperanza, que podemos tender unos niveles de esperanza. Ese profesor esperanzado. Bueno, bajo esos estilos, bajo esos signos, es que miedos y olvidos pedagógicos, que tiempos intoxicados en sociedades agendadas y aprender a vivir juntos nos convocan y nos dicen qué sería entonces este lugar de la deshumanización de nuestros fines, porque lo que estamos viendo es que hay una serie de deshumanización de los fines y la deshumanización del fin es cuando el hombre es medio, cuando el hombre, la mujer, el otro, la otra, el otris, el otre es medio y no fin en sí mismo. Hace parte de todas esas dinámicas muy propias que nos dificulta entonces leer la alteridad, leer la inclusión, leer la infancia con discapacidad o sin ella, pero leernos en la infancia, leernos en nuestras adulteces, en nuestras adolescencias. En un preludio de sorderas, estamos de sorderas. En un preludio de sorderas estamos conversando que hay unos preludios, que hay unas sorderas que no hace mal que revisemos, unas sorderas selectivas como te lo dije, pero que tenemos muchos tipos de sorderas y que de ahí que revisar nuestras sorderas, visitar nuestras sorderas es muy importante. Hay sorderas jurídicas, hay sorderas económicas, hay sorderas vitales, cotidianas, hay muchos tipos de sorderas que debemos revisar. Hay sorderas muy selectivas, porque uno a veces escucha lo que quiere escuchar y se hace el sordo frente a aquello que no te gusta. Usualmente aquello que a uno no le gusta, uno es sordo frente a eso. ¿Cómo vamos a revisar todas esas sorderas? Entonces un preludio de sorderas nos tiene muchas cosas. Es unos relatos cortos, pero un preludio de sorderas dice algo como esto. Compañeras, compañeros, compañeres, compañeris. Baratijas a la venta, nos dice un preludio de sordera. Vendo las filosofías nuevas y viejas. Danos el precio. Subasto en ese mismo lote las epistemes y los paradigmas científicos junto a los programas de investigación. Los compro, grita un borracho. ¡Qué buen hombre eres!, manifiestan algunos filósofos, científicos, académicos y profesores. No sé, responde. Es que uno borracho compra cualquier bobada, cualquier baratija. Eso es lo que nos llama la atención preludio de sorderas. Todo está a la venta. Todo está a la venta. Vamos a seguir con todo a la venta. El conocimiento, las relaciones, los objetos, los pensamientos, todo a la venta. Habrá cosas que no deberemos vender, seguramente. Hay muchas cosas que no hemos vendido, que cada uno de los que allí me están escuchando no han vendido sus dignidades, no han vendido sus grandes propuestas, no se han dejado comprar. Esas personas, ese gran grupo, nos ilusiona mucho. Y si a veces hemos vendido y nos hemos dejado comprar, conozcámoslo para que no nos vuelvan a hacer esto, que nos compren de manera frecuente y constante, como nos ha enseñado la gran economía. En Amores Prohibidos en Calcan es un pueblo que hemos creado, es un pueblo imaginario. En ese pueblo imaginario caben muchas cosas. Calcan es otro mundo es posible, así lo hemos denominado. Calcan tiene varias cosas, varios relatos, algunos relatos formativos, pero uno de ellos inicia de la siguiente manera. De amor no saben porque el odio y la envidia son su estado de ánimo. Eso hace parte de todas las dinámicas de nuestros nuevos lenguajes de los poderes, de los resignificados lenguajes de los poderes que se mantienen. Y es hacernos muy envidiosos y muy odiantes. Como que afuerizamos nuestro ser
y lo constituimos y lo instituimos en el odio y en la envidia. Porque claro, no es posible saber de amor si somos envidiosos y odiantes. Revisemos ese campo, revisémoslo de manera tranquila todos. No nos echemos historias que alguno de nosotros esté libre por fuera, pero saber qué es lo que odiamos y por qué lo odiamos y si es necesario seguirlo odiando. Porque eso hace mucho daño cuando tú lo enseñas, cuando se lo entrega a los niños, cuando se lo entrega, o cuando incluyes por odios, o cuando incluyes por envidias, o excluyes por envidias. El ejercicio del alter, el ejercicio de la otredad se siente damnificado. En otro relato decimos lo siguiente: hay muchas gentes cargadas de odio, convencidos de que el mundo les debe algo. Revisemos, porque a algunos se les ocurrió que la tierra les debe, que todo el mundo dice que está endeudado con ellos. No sé si han detectado, pero hay unas gentes que mantienen muy enojadas, impresionantemente incomprensibles. Nos sentimos incomprendidos por los políticos, por los medios de comunicación, por la economía, por los religiosos, y creemos que tienen que comprendernos. ¿Cómo es eso de comprender 7.000, 8.000 millones de personas? ¿Cómo sería eso? ¿Cuáles serían esos campos lingüísticos? Si creemos que nos deben, ¿de dónde salió que el mundo nos debe algo? Que estamos en profundas deudas. Eso nos enseñó la economía, entre otras cosas. Siempre estamos en deudas, como siempre estamos endeudados. Al menos dicen que una potencia de la religión es que estamos endeudados, pero nos entregan es decir, como que nos dicen, listo, estás mal, pero te podemos perdonar. Hay culpa y perdón. La economía, es decir, en la religión hay deuda, culpa y perdón. Lo hay, así es en el último segundo, en algunas religiones, sabiendo de todas las críticas que le podemos hacer a las religiones, pero tienen eso. La economía no, siempre estamos endeudados. La economía nunca nos redime, siempre estamos endeudados. ¿Por qué estamos endeudados? Porque o prestamos dinero para comprar nuestras casas, nuestros vehículos, o para hacer nuestros turismos. Y lo estamos pagando a cuotas muchas cosas, pagando la vida a cuotas. Y después, si empezamos a conseguir mucho dinero, nunca tenemos suficiente dinero. Siempre estamos en deuda, necesitamos más y más propiedades, más y más dinero. Vayan y verá a preguntarle a la gente, a algunos de nosotros, y nunca tenemos suficiente dinero. Entonces la economía nos enseñó que estamos muy endeudados. Por eso a alguien y a muchas gentes creen que el mundo está endeudado con ellos. Como yo estoy endeudado con el mundo, con los bancos y con un poco de escenarios, pues creo que el mundo me debe cosas. Y miro el mundo y miro al otro muy enojado. Es revisarnos, es comprendernos el por qué hemos humanizado tantos miedos, incluso miedos de los animales, cosas de la naturaleza las hemos traído al escenario humano para que nos dé mucho miedo. Hemos hecho el lugar de los olvidos un paraíso de los olvidos y por tanto hemos deshumanizado nuestros fines. Esta conversación es para revisarnos de manera muy auténtica, comprendernos, no odiarnos ni odiar al otro, no castigarnos ni castigar al otro, sino saber que somos lo que somos y que no podemos seguir en las dictaduras de los autoimponernos, autosometernos, autodeterminarnos como jefes, autoempresarios, porque la mejor manera de la esclavización es la autoempresa, es decir, usted mismo se esclaviza y usted mismo es amo y usted mismo es esclavo y usted mismo, y es tan tirano con usted como jamás lo podría hacer de otras maneras. Revisamos pedagógicamente eso. Les cuento que estoy en la biblioteca en mi casa en Pereira y estas son algunas de las pinturas que hemos venido haciendo. Las pusimos ahí como para decirnos que también hay un lugar estético, que aquí tenemos lecturas, tenemos escuchas, tenemos música y tenemos muchas maneras de estar en el mundo.
qué espacios de ocio nos estamos regalando, luego de haber estado trabajando con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros infantes, qué espacios alternos nos estamos regalando. Que al menos no sea que los fines de semana los dediquemos a simples y planos y aburridos centros comerciales y lugares de cines, que sí se puede ir, o estadios, pero que también podamos tener otros escenarios de búsqueda y de conversación. Un gusto compartir con ustedes y estamos atentos a las devoluciones, a las resonancias, a los ecos que queden de esta larga conversación, porque la vida es un auténtico conversar, la vida es un ejercicio lingüístico del estar con, en, por y hacia los otros. Y luego llegar a mí, llegar al que soy, al que estoy, al que inauguro el mundo, y con esas formas que yo tengo de inaugurar el mundo, como profesor, como ser humano, me digno de entregarme y acordarme con nosotros. Un abrazo, muy buen estar a todos.